Las imponentes agujas del palacio sariano brillaban bajo las lunas gemelas de Psar Prime, proyectando una luz azul etérea sobre la ciudad cristalina dentro de la gran sala del trono. La tensión era intensa. El capitán Dorian Bass, un humano curtido en la batalla de la coalición de la Tierra Unida, permanecía firme. Su uniforme azul profundo lucía la insignia de la 12ª Flota Expedicionaria, un recordatorio que la humanidad había grabado contra todo pronóstico. Un lugar entre las estrellas. No era diplomático, era un soldado, un superviviente de demasiadas guerras libradas en demasiados mundos, y aún así se encontraba ante el poderoso rey zar del dominio sariano, una especie conocida por su fría lógica y rígida jerarquía alrededor del rey. Sus nobles se sentaban en tronos cristalinos. Sus venas bioluminiscentes latían en patrones rítmicos en silencio, transmitiendo emociones que Dorian apenas podía interpretar. Los penetrantes ojos violetas del rey se clavaron en él, ilegibles e inflexibles. Luego, con una voz que resonó como un trueno distante, habló: «Has servido bien, humano». Dorian permaneció en silencio. No había venido a Psar. Primordial por elección propia. Tras las sangrientas escaramuzas entre la humanidad y el dominio sarian, se había forjado una tregua inestable como señal de buena voluntad. Un puñado de humanos habían sido asignados como leones. Dentro de la corte de los dominios, Dorian había sido uno de ellos. A regañadientes, el rey zar continuó, su tono, impregnado de algo ilegible: «Tu lealtad debe ser recompensada». A su señal, las puertas de la sala del trono se abrieron, revelando una figura envuelta en una fluida tela plateada. La princesa Niara. Dorian apretó la mandíbula. La había visto antes. Solo desde la distancia, impactaba como todas las Elans, alta, escultural, con una piel iridiscente que brillaba como metal líquido. Pero a diferencia de sus parientes, había algo distante en sus ojos dorados, algo que la diferenciaba. La mirada de Nisur se dirigió a Dorian, ilegible pero intensa. «Será tuya», declaró el rey. Una oleada de murmullos recorrió la noble corte. Dorian sintió que su pulso se aceleraba. Había librado incontables batallas, se había enfrentado a la muerte más veces de las que podía contar, y aún así, esto lo dejó ciego. Él encontró su voz: «Su majestad, no entiendo». La mirada del rey se oscureció. «Mi hija es estéril, inútil a los ojos de nuestra gente, no puede producir cabello, y por lo tanto no tiene valor en nuestra línea de sucesión». El estómago de Dorian se retorció. Había visto lo brutales que podían ser las culturas alienígenas, como a menudo trataban a los suyos como meros activos, pero aún así, esto. Nick Sara permaneció inmóvil, con las manos juntas, sin delatar ninguna emoción. «Tú, sin embargo», continuó el rey, «eres una guerrera, una líder entre los de tu especie. Si ella, debe estar ligado a alguien, que sea un humano, una especie que prospera a pesar de su insignificancia». Dorian miró a Nixar por un breve instante. Algo pasó entre ellos. Un entendimiento, o quizás un resentimiento compartido por ser usados como peones. «¿Acepta este honor?», preguntó el capitán rey. Su tono dejaba claro que no era una petición. Dorian podría haber rechazado, podría haberse marchado. Esto desató una crisis diplomática que reavivó la guerra. Pero algo en la quietud de Nick Sora, su forma de comportarse con un desafío silencioso, lo hizo reflexionar. Esta tampoco fue su elección. Sus dedos se cerraron en un puño a su lado. «Acepto». Un murmullo recorrió la corte. Una vez más, el rey zar simplemente asintió satisfecho. «Entonces, está hecho». Dorian apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que Niara se acercara más de lo que esperaba. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, impregnada de algo que no pudo definir. «No tengo ni idea de lo que acabas de aceptar». La palabra le provocó escalofríos en la espalda. En ese momento, Dorian supo que esto era solo el principio. Dorian siguió a Nixor. Los vastos pasillos del Palacio Ciano, su mente una tormenta de preguntas no formuladas, las paredes cristalinas latían débilmente con energía como si el palacio mismo estuviera vivo, respirando al unísono con el zumbido distante del núcleo del planeta, sus pasos pesados contra el suelo liso, mientras que los movimientos de Mex eran fantasmalmente silenciosos. Ella no había pronunciado una palabra desde que salió de la sala del trono. Él la estudió mientras caminaban. Se comportaba como una reina a pesar de las circunstancias, con la cabeza en alto, ojos dorados al frente, sin delatar ninguna de las emociones que seguramente sentía, pero había algo en la forma en que sus dedos se crispaban a los costados, en la forma en que su respiración se entrecortaba. Señales apenas sutiles de algo enterrado profundamente bajo ese exterior gélido. Se detuvieron frente a un imponente conjunto de puertas grabadas, un par de guardias del palacio, sus armaduras translúcidas latían con sentido interno de bioluminiscencia, se inclinaron ligeramente antes de hacerse a un lado.
Nick Sura se giró para mirarlo por primera vez. Esta es mi habitación y ahora es la tuya. Dorian se puso rígido. ¿Tampoco estás contento con esto? Un destello de algo, tal vez. Diversión, tal vez tristeza, cruzó su rostro feliz de que me descartaran capitán. Entregado como una reliquia demasiado dañada para ser exhibida. Dorian frunció el ceño. Tu padre cree que ha resuelto un problema. Nick Suret exhaló bruscamente. No, mi padre cree que él está enterrado. Uno antes de que pudiera preguntar qué quería decir ella entró y él no tuvo más opción que seguir. La cámara era enorme, sus paredes hechas de brillante cristal que reflejaba el violeta profundo del cielo de Phsar. Prime, unas vastas ventanas se extendían por el otro extremo con vistas a la ciudad de abajo. Suaves luces flotantes proyectaban un resplandor plateado a través de la habitación, iluminando muebles intrincados, todo elegante, todo frío. No había calidez aquí. Nick Sura se dio la vuelta moviéndose hacia la ventana. Su postura tensa. Dorian dudó antes de hablar. ¿Por qué no te negaste? Ella rió suave y amargamente. Y haz lo que desafíes a mi padre. No hay lugar para mí entre mi gente. Fui tolerada como princesa, pero como infértil no soy nada. Dorian se apoyó en la pared más cercana, brazos cruzados. Así que, ¿por qué dar vista de un humano? Los dedos de Nixor recorrieron la lisa superficie de la ventana porque para ellos es lo mismo que el exilio, una forma silenciosa de borrarme de su historia. Dorian la estudió con atención. Había más en esto de lo que ella le contaba, pero antes de que pudiera presionar más, ella se giró hacia él. Sus ojos dorados, penetrantes. Escúchame, capitán. Se puso rígido ante su repentino cambio de tono. No sé qué piensa tu gente de nosotros, pero la corte sariana no se basa en la justicia, se basa en el poder, en los linajes. Y ahora que mi padre ha hecho esto. Su voz tembló por primera vez, pero se contuvo. Ya no soy su problema. Soy tuyo. Dorian la miró fijamente, sin pestañear. Entonces, dime qué estás diciendo, Nick. Sara dudó por primera vez desde que los habían obligado a este acuerdo. Él vio algo romperse. A través de su cuidadosamente compuesta apariencia, teme que la corte no lo permita. El estómago de Dorian se retorció. ¿Qué quieres decir? Nixer dio un paso lento hacia él. Ven a los humanos como seres inferiores, débiles, indignos de mezclarse con el linaje real. Incluso si me consideran roto. Hizo una pausa. Verá nuestra unión como un insulto, una abominación. Dorian exhaló por la nariz, sus instintos se activaron. Había estado en suficiente política interestelar para saber qué vendría después. ¿Crees que intentarán algo? Nick Surin asintió. Una sonrisa amarga rozó sus labios. No tendrán que hacerlo. Mi padre ya ganó. Me ha dejado de lado y ahora espera que la corte haga el resto. Dorian sintió que se le apretaba la mandíbula. Había sido arrojado a innumerables campos de batalla, habían recibido órdenes que le revolvían el estómago. Se habían enfrentado a enemigos mucho más fuertes de lo que la humanidad jamás había soñado con sobrevivir. Conducían contra, pero esto era diferente. Esto no era guerra, esto era algo más silencioso, algo más peligroso, un juego de política y poder. Se jugaba con vidas en lugar de soldados. Dorian se apartó del muro, acercándose. Entonces, no jugamos según sus reglas. Nixa frunció el ceño y, ¿qué propones? Sus labios se curvaron ligeramente. Los hacemos. Lamento habernos subestimado. Nixa lo estudió un largo momento y, para su sorpresa, sonrió con suficiencia. Era la primera emoción real que veía en ella. Puede que no seas tan débil como creen. Capitán. Él sostuvo su mirada. Tú tampoco. Afuera, las lunas gemelas proyectaban su pálido resplandor sobre la ciudad, inconscientes de la tormenta que se gestaba dentro de los muros del palacio. Y en ese momento, Dorian supo una cosa con certeza, ya no se trataba solo de supervivencia, esto era guerra. El silencio del palacio era engañoso. Bajo sus relucientes muros y pasillos resplandecientes, fuerzas invisibles se movían en la oscuridad. Dorian yacía despierto en la cama grande pero estéril en sus aposentos recién asignados. La habitación era lujosa pero sin vida, como todo lo demás en este lugar. No estaba acostumbrado a este tipo de entorno. Pertenecía al campo de batalla, no a un palacio. Lleno de susurros y cuchillos ocultos al otro lado de la habitación, Nick. Sara estaba sentada cerca de la ventana, de espaldas a él. No había hablado mucho desde su conversación anterior. El peso de su situación pendía entre ellos. Un entendimiento tácito. Dorian finalmente rompió el silencio. Tú, confía en cualquiera aquí. Nick exhaló. Sus dedos trazaron patrones contra el cristal. Confía. No, pero sé quién más me quiere muerta.
Dorian se irguió. Sus sentidos se agudizaron. ¿Y quién sería? Se giró para mirarlo. Sus ojos dorados son ilegibles. El consejo de mi padre. Se han opuesto a él durante años, esperando un momento de debilidad. Les dio uno en el segundo que anunció nuestra unión. Dorian balanceó las piernas sobre la cama, apoyando los codos en las rodillas. Entonces, ¿qué les impide actuar? Los labios de Nick Sur se presionaron en una fina línea. Dorian arqueó una ceja. Yo. Nick Sur asintió. Eres un factor desconocido. No entienden. Los humanos no del todo. Temen lo que no entienden. Se inclina ligeramente hacia adelante. No saben si eres realmente insignificante o si eres peligroso. Dorian sonrió con suficiencia. Entonces, tal vez sea hora de que se lo haga saber. Nick. Sara ladeó la cabeza. La curiosidad se reflejó en sus rasgos. ¿Qué planeas? El capitán Dorian se quedó estirando sus músculos rígidos. Ya he jugado a este juego antes. Nunca en un palacio la miró a los ojos. La mejor manera de sobrevivir no es esperar el cuchillo, sino moverse primero antes de que Niara pudiera responder. Un suave timbre resonó por la habitación. Ambos se giraron al abrirse las puertas, revelando a un sirviente sariano, Dredd, con túnicas ceremoniales. Sus venas brillantes latían a un ritmo lento y constante. El consejo los convoca a ambos. Dorian y Nikara intercambiaron una mirada. Había comenzado. La cámara del consejo era un marcado contraste con la sala del trono. Más pequeña, más oscura, más íntima. El aire estaba denso por la tensión. Los nobles consejeros del dominio sariano estaban sentados en semicírculo. Su bioluminiscencia parpadeaba en una conversación silenciosa. Dorian caminaba junto a Niara. Todos sus sentidos estaban alerta. Había estado en innumerables consejos de guerra antes, pero esto se sentía diferente. Este no era un campo de batalla lleno de soldados, era un nido de depredadores. En el centro de la habitación se encontraba el alto canciller Veros, una figura delgada pero imponente con penetrantes ojos plateados. Los observó con una mirada calculadora antes de hablar finalmente. Princesa Niara, capitán. Vas, estamos aquí para discutir la naturaleza de su unión. Dorian cruzó los brazos. ¿Discutir o preguntar? Un murmullo recorrió el rostro del abogado. La expresión de Vero permaneció impasible. Nixer levantó la barbilla. La decisión del rey es definitiva. ¿Qué hay que discutir? Las venas brillantes de Vero latían con agitación. La integridad de nuestro linaje está en juego. Esto, gesticuló entre ellos, es una aberración. Una desgracia para el trono. Dorian rió entre dientes. ¡Qué curioso! No parecías tener ningún problema conmigo cuando yo sangraba por tu gente en el campo de batalla. La mirada de Vero te oscureció malinterpretado, humano, eres tolerado, no aceptado. Dorian sintió el cambio en la habitación. Esto no era solo una confrontación diplomática, era una prueba. Querían ver hasta dónde podían presionarlo. Nix, Sara, dio un paso al frente. Su voz era bastante aguda. Mi padre ha hablado. La expresión de Vero no cambió, pero había algo en su postura que sugería que esperaba su resistencia. Sus ojos plateados afirmaron, y sin embargo, hay preocupaciones. Chasqueó los dedos. Las puertas tras ellos se abrieron. Un científico ciano entró en su bioluminiscencia, pulsando con un ritmo tenue. Llevaba un elegante panel de datos que levantó para que el consejo lo viera. Hemos realizado un estudio de compatibilidad genética. El científico anunció que confirma lo que ya sabíamos. La princesa es incapaz de tener hijos. La expresión de Nix no cambió, pero Dorian pudo sentir la tensión en su cuerpo. Vero se inclinó hacia adelante. Su voz era un susurro silencioso y venenoso. Tu existencia no tiene propósito, princesa. No tienes futuro en esta corte y ahora no sirves ni siquiera como político. El peón Dorian apretó la mandíbula. Había visto mucho en sus años como soldado, genocidio, crueldad bélica en su forma más pura, pero había algo especialmente repulsivo la forma en que el consejo desestimó a Sar como si no fuera más que una herramienta defectuosa. Vero se volvió hacia él y hacia usted, capitán. Debo preguntarle, ¿por qué aceptar a una compañera que no puede promover su linaje? Dorian dio un paso lento hacia adelante, permitiendo que la sala sintiera el peso de su presencia. Porque no mido el valor de una persona por su capacidad de procrear. El murmullo entre el consejo se hizo más fuerte. La expresión de voz se endureció. Tus palabras están vacías. Humano. El dominio no se doblega ante el sentimentalismo. Dorian sonrió con suficiencia. No,
pero se doblega ante la fuerza. Sostuvo la mirada de Vero. Su voz bajó a un tono bajo y peligroso. Luché en tus guerras. He matado a tus enemigos. Sé lo que teme tu gente. Y déjame decirte algo, canciller. La humanidad no se rompe tan fácilmente como crees. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Vos. Dorian se volvió hacia Nyxar. Vamos, princesa, hemos terminado. Nyxar dudó solo un momento antes de seguirlo. El consejo permaneció en silencio mientras se marchaban, pero Dorian supo que esto estaba lejos de terminar en cuanto las puertas se cerraron tras ellos. Nyxar dejó escapar un suspiro lento e imprudente. Dorian se encogió de hombros. Era necesario. Lo estudió con sus ojos dorados, buscando algo en su rostro. Luego, para su sorpresa, soltó una risa silenciosa. ¿De verdad no les temes? Dorian sonrió con suficiencia. No, pero deberían temernos. La sonrisa de Nyx se desvaneció, reemplazada por algo más. Algo decidido. Entonces, asegurémonos de que lo hagan. La guerra había comenzado y esta vez no se libraría con armas. Los pasillos del palacio estaban en silencio, salvo por el suave zumbido de energía que fluía a través de las paredes cristalinas. Dorian y Niara caminaban uno al lado del otro, sus pasos apenas hacían ruido. El peso de la reunión del consejo aún persistía entre ellos, tácito pero innegable. Dorian se había enfrentado a enemigos en innumerables campos de batalla, pero esto era diferente, no había gritos de guerra. No. Disparos, solo susurros en la oscuridad. Cuchillos ocultos tras sonrisas educadas. Podía sentirlo ahora. La forma en que el aire a su alrededor había cambiado. Estaban siendo observados mientras se acercaron a sus aposentos. Nyxar habló. Su voz apenas era un susurro. Te has convertido en un objetivo. Dorian sonrió con suficiencia. Bien, exhaló por la nariz, negando con la cabeza. No lo entiendes. El consejo no discutirá contigo otra vez. Se moverán en silencio. Dorian asintió. Asesinos. Nyxar dudó. Entonces finalmente admitió que sí. Dorian esperaba lo mismo. Una especie que valora el poder y el linaje de Eva Valelse no se molestaría con la diplomacia cuando la simple eliminación era una opción. Llegaron a la entrada de su aposento. Dorian se detuvo justo antes de entrar. Sus instintos le gritaban. Algo andaba mal. Demasiado silencio, demasiado quieto. Agarró el brazo de Nyxar, tirándola hacia atrás. Quédate detrás de mí. Se tensó, pero obedeció despacio y con cuidado. Dorian alcanzó el panel de control junto a la puerta en el momento en que su dedo se posó sobre él. Un fuerte aroma metálico llenó su nariz. ¡Sang! Su cuerpo reaccionó antes de que su mente procesara por completo el peligro. Empujó a Nyxar hacia atrás justo cuando las puertas se abrieron con un siseo y una figura emergió de la oscuridad. Destello de metal. El susurro de una espada cortando el aire. Dorian se retorció, evitando a duras penas el primer golpe. El asesino se movía como una sombra, silencioso y preciso. Su armadura cristalina reflejaba la tenue luz. Dorian no dudó. Golpeó con el antebrazo la muñeca del asesino, apartando la espada antes de hincarle la rodilla en las costillas. El atacante apenas reaccionó, girando con una rapidez increíble y atacando de nuevo. Se agachó, agarró la muñeca del asesino y le arrancó la espada. En el mismo movimiento, los arrojó al suelo. Nyxar dio un paso adelante. Sus manos brillaban con una extraña energía bioluminiscente. Pero Dorian levantó una mano. Vivos, los necesitamos vivos. El asesino se revolvió, pero Dorian era más fuerte. Los inmovilizó, presionando la espada robada contra su garganta. ¿Quién te envió? El asesino no respondió. Dorian presionó con más fuerza. Hablar seguía haciendo nada. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, el asesino mordió algo. Un agudo siseo llenó el aire. Envenenó su cuerpo. Se llenó de energía por un momento y luego se quedó inerte. Nyxar juró en su lengua materna que estaban dispuestos a morir antes que hablar. Dorian se apartó de la mandíbula de la corte. Apretado. Eso significa que quien los envió es lo suficientemente poderoso como para temerles más que a la muerte. Los ojos dorados de Nyxar oscurecieron el consejo. Dorian exhaló, de pie, terminaron de jugar. Nyxar se cruzó de brazos. Su expresión era indescifrable. Entonces nosotros tampoco deberíamos. Dorian se giró hacia ella. Supongo que tienes un plan. Los labios de Nyxar se curvaron en algo parecido a una sonrisa burlona. Lo hago,
pero requerirá que rompamos los cimientos mismos del poder del dominio. Dorian levantó una ceja. Estoy escuchando. Se acercó. Su voz firme. Mi padre me rechazó porque pensó que era inútil. Pensó que nunca podría soportarlo. Por eso dejó que el consejo tomara el control. Asintió lentamente. Continúa. La sonrisa burlona de Nick Sar se ensanchó ligeramente. ¿Y si le demostraba que estaba equivocado? El silencio llenó la habitación. Dorian parpadeó. Los ojos dorados de Nick Sar brillaron con algo peligroso. ¿Y si llevaba? Después de todo, Dorian frunció el ceño, pero nunca consideraron la posibilidad de que el ADN humano reaccionara de forma diferente con nuestra genética. Su voz era tranquila, pero cargada de significado. Si la corte cree que estoy embarazada, conmocionará a todo el dominio, el consejo perderá su influencia y mi padre no tendrá más remedio que protegerme. La mente de Dorian corría. Era una apuesta arriesgada, una apuesta enorme y peligrosa, pero si funcionaba, lo cambiaría todo. Estudió su rostro buscando vacilación. No la hubo. Finalmente, asintió y luego dejó que les diera un milagro. El palacio ya estaba en movimiento cuando comenzaron los rumores. Empezó como un susurro, incierto, vacilante, pero en su interior durante horas, se había extendido como un reguero de pólvora. La princesa estéril estaba embarazada. Dorian estaba de pie junto a Nyx al entrar en el gran salón donde los altos nobles se habían reunido en una sesión de emergencia. La tensión en el aire asfixiaba a los miembros del consejo. Sus venas brillaban, latiendo erráticamente mientras luchaban por procesar lo imposible. El alto canciller Veros fue el primero en hablar. Su rostro, normalmente sereno, se contorsionó con incredulidad. Esto es un engaño. Nyx Sur levantó la barbilla. ¿Me estás llamando mentirosa? Canciller. El peso de sus palabras envió otra onda por el salón. Incluso sus mayores enemigos dudaron en acusar a un miembro de la realeza de... El engaño sin pruebas era peligroso incluso para ellos. Veros recuperó rápidamente su voz aguda. Los médicos de la corte te declararon infértil. ¿Cómo explicas entonces este repentino milagro? Nixer dejó que el silencio se extendiera antes de responder. Los médicos de la corte se equivocaron. Otra ola de murmullos. Dorian observó sus reacciones con atención. Algunos escépticos, otros nerviosos, pero una cosa estaba clara. Ninguno de ellos esperaba esto. Vero apretó la mandíbula. Requeriremos verificación. La sonrisa de Nyx Sur era apenas perceptible. Por supuesto que lo había anticipado. Antes de llegar al consejo, se reunió con un científico sealano de confianza, uno de los pocos que no tenía lealtad a las facciones gobernantes. Los resultados del escaneo ya estaban preparados, alterados lo suficiente como para sugerir la posibilidad de concepción. Los datos se mostraron ante el consejo. Proyecciones brillantes parpadeando en el aire. Vero observó los resultados con una expresión ilegible. Dorian sabía lo que estaba pensando. Si esto era cierto, todo había cambiado. El consejo había basado su poder en el exilio de Nyx Ora, en la creencia de que era una rama muerta en la línea real, pero con un cabello que cambiaría la balanza por completo. Finalmente, Vero habló con voz firme. Este asunto requiere deliberación. Los ojos dorados de Nyx Sur brillaron con satisfacción. Por supuesto, canciller. Tómate todo el tiempo que necesites. Se giró para dejar a Dorian siguiéndola de cerca. Al salir, el pasillo se inclinó ligeramente. Eso salió bien. Nyx sonrieron con sorna. No saben qué hacer. Han pasado años tratándome como si no existiera. Ahora deben considerar la posibilidad de que yo sea el futuro. Dorian se cruzó de brazos. ¿Cuánto tardarán en retroceder? La sonrisa de Nyx se desvaneció. No tardó mucho. Tenía razón esa noche, mientras el palacio se quedaba en silencio. La verdadera batalla comenzó. Dorian despertó con el sonido de movimiento fuera de sus aposentos. No dudó en agarrar su arma. Se apretó contra la puerta. Escuchando pasos ligeros y deliberados, una espada se deslizó por el hueco. Bajo la puerta, Dorian abrió la puerta de una patada con fuerza brutal. El asesino del otro lado se tambaleó. Tomado por sorpresa. Dorian no le dio la oportunidad de recuperarse. Un solo disparo. Silencioso y preciso. Derribó al intruso antes de que pudieran reaccionar. Nikar corrió a su lado. Sus ojos, ¿cuántos? La mirada de Dorian recorrió el pasillo, demasiados para su comodidad. Las sombras se movían en la distancia. No habían terminado. Nyx Sur lo agarró de la muñeca. Tenemos que irnos ya. Dorian no discutió.
Habían sacudido la fundación de los dominios. Pero ahora el Consejo contraatacaba. Ya no se trataba solo de política. Era guerra. El palacio había estallado en caos. Las sirenas de alarma resonaban por los pasillos cristalinos. Sus estridentes ballenas rebotaban en las paredes relucientes. Los asesinos, antes silenciosos, ahora se movían abiertamente. Sus figuras encapuchadas emergían de las sombras como víboras atraídas por el aroma a sangre. Dorian empujó a Nixar delante de él mientras corrían por el pasillo. Su pistola estaba caliente en su mano. Recién derribados por 2 atacantes más. Sus cuerpos yacían desplomados en el paz. Y yo tras ellos. El tenue resplandor de sus venas bioluminiscentes ya se desvanecía. Nixar mantuvo el ritmo. Su respiración. Controló su enfoque. Agudísima. Si tenía miedo, no lo demostró. Había nacido para esto. Dorian, sin embargo, era. Calculando sus probabilidades, y no eran buenas. Estaban atrapados en el palacio, rodeados de enemigos, sin forma de confirmar quién seguía leal al trono y quién se había aliado con el consejo. Necesitaban escapar. Nixar habló sin detenerse. Hay un pasaje que lleva a la ciudad exterior. Dorian la miró, y ahora me dices que nunca fue una ruta de escape. Conduce a los niveles inferiores donde permanecen las antiguas estructuras del palacio. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco. Mejor que quedarse aquí. Asintió, virando bruscamente a la izquierda. Dorian siguió sus instintos en alerta máxima. Cuanto más se adentraban, más frío era el aire. Las pulidas paredes cristalinas se transformaban en piedra antigua y tosca. Luego, sus pasos. Dorian no dudó. Agarró a Nixar y la arrastró tras un pilar desmoronado justo cuando un grupo de guardiasianos con armadura, junto a sus armas brillantes, pulsaba. Iluminaba la oscuridad mientras escaneaban la zona. Nixar se acercó, susurrando contra su oído. No son asesinos, son la Guardia Real. Dorian apretó la pistola con fuerza. ¿Entonces por qué no te protegen? Nex. La mandíbula de Sara se tensó. Porque sirven a quien quiera que tenga el poder. Dorian maldijo en voz baja. No podían permitirse luchar contra un escuadrón entero. No aquí. Tenían que moverse rápido. Tan pronto como los guardias desaparecieron en otro pasillo, Nixar empujó a Dorian hacia adelante, deslizándose por una puerta oculta. Medio enterrada en la piedra. Oscuridad. El túnel se extendía hacia el abismo. Imperturbable por el resplandor del palacio, olía a viejo y polvo de cosas olvidadas hace mucho tiempo. Dorian encendió una linterna de muñeca. El pequeño rayo que atravesaba la penumbra. ¿A dónde lleva esto? Nixar dudó. A las afueras de la ciudad. Dorian frunció el ceño. ¿Y cuál es el truco? Soltó un suspiro lento. Es inestable. Un estruendo lejano resonó por el túnel como para confirmar sus palabras. El polvo goteaba del techo. Dori, dentro. Por supuesto que sí. Siguieron adelante. Moviéndose rápido pero con cautela. Cuanto más se adentraban, más fuerte sonaba. Las alarmas del palacio se amortiguaron tras capas de roca e historia. Luego, un nuevo sonido, un clic agudo. Dorian apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el suelo cediera bajo ellos. La gravedad se desvaneció por una fracción de segundo. No hubo nada más que caída libre. Luego, el impacto. Dorian golpeó el suelo con fuerza. Rodó instintivamente para absorber la fuerza. Nixar aterrizó a su lado con más gracia, pero aún sin aliento. Habían caído en una vieja cámara. Las paredes estaban forradas con antiguos glifos soteranos que pulsaban débilmente en la oscuridad. Una extraña maquinaria brillante yacía en pedazos a su alrededor. Restos de un tiempo pasado. Nixar gimió, levantándose, esto no estaba aquí antes. Dorian revisó su arma. Genial, encontramos una ruina antigua. Eso es útil. Nixar se sacudió el polvo de los brazos, frunciendo el ceño ante los glifos pulsantes. Este lugar no debería existir. Dorian levantó una ceja. Define no debería existir. Nixar no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a una de las máquinas rotas, pasando los dedos por su superficie lisa. Es preimperio, su voz era tranquila, casi reverente. Esta es una tecnología prohibida. Dorian entrecerró los ojos. Prohibido. La mirada dorada de Nixar se encontró con la suya. Mi padre. El reinado se construyó sobre el poder, pero antes de su mandato, antes de que el dominio se convirtiera en lo que es hoy, hubo experimentos. Las entrañas de Dorian se retorcieron. ¿Qué tipo de experimentos? Dudo.
Hibridación genética. El silencio se cernía entre ellos. Dorian dio un paso lento hacia adelante. ¿Crees que esto tiene algo que ver con un profundo estruendo? Sacudió la cámara. El polvo llovió. El túnel que se derrumbaba tras ellos. Dorian giró, levantó el arma esperando un ataque. Pero no era un enemigo, era el palacio mismo. Nix se quedó sin aliento. Nos están sellando. Dorian apretó la mandíbula. Entonces, necesitamos encontrar otra salida. Se volvió hacia las ruinas, hacia las extrañas máquinas, hacia los glifos pulsantes que parecían susurrar secretos de una era olvidada. Las respuestas estaban por delante, y él tenía la sensación de que se les estaba acabando el tiempo para encontrarlas. Las paredes temblaron. El estruendo de los túneles derrumbándose resonó en la cámara subterránea, desprendiendo polvo del techo. El consejo ya no intentaba matarlos con asesinos. Intentaban enterrarlos vivos. Dorian exhaló bruscamente. Necesitamos una salida ahora. Los ojos dorados de Nick Sur recorrieron las antiguas ruinas. Los extraños glifos brillantes pulsaban como un latido, como si sintiera su presencia. Pasó las manos sobre los símbolos tallados. Sus dedos trazaron patrones olvidados hace mucho tiempo. Este lugar no es solo una ruina. Susurró, es una bóveda. Dorian frunció el ceño. ¿Qué pasó con la bóveda? Dudó antes de responder. La palabra le provocó escalofríos. Explicar. Nick Sur se giró hacia él. Su rostro estaba pálido. El dominio no siempre estuvo gobernado por la sangre pura. Hace mucho tiempo, antes del reinado de mi padre, los primeros gobernantes experimentaron con la mezcla de nuestra especie con otras. Creían que al fusionarse con razas más fuertes podrían evolucionar hacia algo más grande. La mente de Dorian recordó la verdad imposible. Habían estado impulsando híbridos. Nick Sur asintió. Probaron sus teorías con especies capturadas. Mezclaban genética en formas que nunca debieron ser. Señaló las máquinas brillantes. Este lugar era uno de sus laboratorios. Dorian apretó la mandíbula y borraron esta historia. La expresión de Nier se ensombreció. No solo la borraron, la enterraron. Cuando mi padre llegó al poder, prohibió los experimentos y ordenó la destrucción de todos los registros. Quería preservar la pureza de nuestra especie. Respiró hondo. Pero si este lugar aún existe, significa que hay más. No borraron. Dorian miró los glifos brillantes. ¿Y si la infertilidad que te diagnosticaron no fue un error? Los ojos de Nex se abrieron ligeramente. ¿Crees que no buscaban infertilidad? Interrumpió Dorian. Buscaban algo más. Algo que no querían que nadie encontrara. La respuesta estaba justo frente a ellos. Los gobernantes de los dominios no solo habían probado la hibridación, la habían suprimido. Dorian recurrió a Nixor. ¿Y si tu linaje fuera uno de los últimos experimentos? ¿Y si la capacidad de tener un híbrido? El niño no estaba perdido sino escondido. Nix Surur tragó saliva con dificultad. Entonces, mi padre cometió el mayor error de su vida. El suelo retumbó de nuevo. Otra explosión sacudió la cámara. El consejo estaba desesperado. Colapsando cada entrada, sellando el pasado. Antes de que pudiera ser descubierto, Dorian agarró la muñeca de Nick Sur. Tenemos que movernos. Ella asintió, saliendo de su trance. Hay una salida secundaria. Los viejos túneles conectan con la ciudad baja. Corrieron zigzagueando entre las ruinas mientras llovían escombros. Desde el techo, las paredes se agrietaron. Las máquinas parpadearon erráticamente mientras el polvo y el humo llenaban el aire. Dorian apenas podía ver. Cuando llegaron al otro extremo de la cámara, Nixar colocó su palma contra un conjunto de símbolos, y con un profundo gemido mecánico, un pasaje oculto se abrió. No lo dudaron. Corrieron hacia el túnel justo cuando la bóveda se derrumbaba tras ellos. La ciudad baja era un caos. La noticia del embarazo de Nick Sara se había extendido, pero también la contranarrativa del consejo. Los leales al trono se enfrentaban con quienes creían que el consejo se estaba escondiendo. La verdad. Dorian y Nixar se movían entre las sombras. Escabulléndose entre guardias y civiles por igual, no tenían aliados, ni terreno seguro. Pero tenían algo más peligroso. Tenían la verdad. Nick Sur se detuvo. Girándose repentinamente hacia Dorian, dijo, no podemos huir eternamente si mi padre cree que estoy embarazada. Actuará, tendrá que hacerlo. Dorian asintió. Entonces, asegurémonos de que nos escuche. El palacio estaba en alerta máxima. Los guardias se alineaban en los pasillos y el consejo ya estaba en sesión, pero Nick Sur y Dorian no entraron por las puertas principales.
Entraron directamente a la sala del trono. Los fantasmas estallaron cuando los nobles se volvieron. Sus venas brillantes parpadearon en shock. El rey Zar se sentó en su trono cristalino, su mirada violeta se fijó en Ikara con furia apenas contenida. «¿Te atreves a regresar?», retumbó su voz. Nick-Sur no se inmutó. «Sí, silencio». Veros, de pie a la derecha del rey, se burló. «Su Majestad. Es una traidora». Nick-Sura lo interrumpió. «Soy tu hija. Llevo en el pelo». La cámara estalló. Algunos nobles gritaron con incredulidad. Otros miraron horrorizados. Veros se giró hacia el rey. Su expresión suplicaba: «Esto es un engaño. Ella es infértil». La voz de Nier resonó más fuerte que el ruido: «Porque tú me hiciste infértil». La habitación se congeló. El consejo esperaba que ella luchara, pero no esperaban esto. Habían pasado años controlando la narrativa, tergiversando la verdad, pero ahora la mentira estaba expuesta. «Nick». Sara dio un paso al frente. «Borraste el pasado. Enterraste la verdad, pero la encontramos». Hizo un gesto a Dorian. «Y si un niño híbrido es posible, si realmente soy coche en el pelo, entonces todo lo que has construido es una mentira». Los nobles comenzaron a susurrar entre ellos para extenderse como veneno. El rostro del rey Zar era ilegible. «Hablas de locura». «Nix». Zar lo miró fijamente y luego: «Pruébame, silencia». El rey no se movió. No podía. Si se negaba, confirmaría todo. Por primera vez, estaba atrapado. Veros, sin embargo, no terminó con un movimiento repentino. Buscó un objeto oculto. Espada, pero Dorian fue más rápido con un solo disparo. El canciller se derrumbó. La sala quedó en un silencio atónito. Dorian bajó su arma. Los ojos fijos en el rey. «Tienes una opción, Su Majestad». Las manos del rey se apretaron alrededor de los brazos de su trono. Su expresión era indescifrable. Entonces finalmente habló. «Prepara las pruebas». Los labios de Nick-Sur se curvaron ligeramente. «Bien». Se giró hacia Dorian. Sus ojos dorados ardían de determinación. La guerra no había terminado, pero habían ganado la primera batalla.